Bien, continuamos aquí a su servicio hoy para desarrollar el tema de agilidad mental. Y esto habida cuenta de muchas personas que hoy por hoy se sientan a leer un texto, se sientan a leer el periódico, la revista o cierta información y carecen de la capacidad de concentración, carecen de capacidad de comprensión de lectura. Y hoy me encuentro acompañado de Luis Gabriel Durán, él es el gerente de Agilidad Mentes Integrales aquí en la ciudad de Ibagué. Gerente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Contento de estar acá y ampliarle esta información a todos los televidentes acerca de esta rama, de esta materia tan importante en Colombia y el mundo entero. Bueno, gerente, lo decía previamente antes de ir al corte de comerciales, y es que una persona tiene la capacidad, según la UNESCO, de que si lee, pueda leer hasta 1000 palabras por minuto y de eso comprender hasta el 100%. Hablemos un poco acerca de esa comprensión de lectura, acerca de esa agilidad mental. ¿De dónde viene ese tema? Esta agilidad mental radica aproximadamente hace más de 50 años. Un psicólogo estadounidense, Paul Denison, él tenía su consultorio y estaba, digamos, un poco cansado de que siempre llegasen consultas de personas que tenían problemas de hiperactividad, dislexia, concentración, personas que de pronto a nivel académicamente eran un poco, llamemos, que no se adaptaban a nivel académico. Y él comenzó a desarrollar un programa totalmente lúdico en el por qué las personas no solamente desarrollaban su capacidad cerebral, sino que solamente estimulaban un hemisferio del cerebro. Y este hemisferio del cerebro hacía de que pues, algunas personas eran buenas para la lógica, para las matemáticas, para las lenguas, otros eran buenos para la parte lúdica, divertida, artes, y que no todos estimulamos los hemisferios de manera igual, pareja, teniendo por, llamemos concreto, de que un hemisferio maneja la parte lógica y otro hemisferio maneja la parte abstracta, de frente a todo lo que nosotros afrontamos. Él, mediante este estudio, desarrolló una sinapsis entre los dos hemisferios, logrando una ejercitación de ambos, y esta sinapsis lo que hacía que estimular el campo izquierdo y el campo derecho que trabajaran de la misma manera, trabajaran a la par. Esto estaba logrando en los estudiantes tener un mayor desarrollo a nivel intelectual, a nivel académico, a nivel de socialización, de seguridad en sí mismo y autoestima, lo que llevaba a que las notas incrementaran, digamos, de una manera enorme, pero que también en el campo laboral, profesional y emocional también tuvieran un buen desempeño. Bueno, y ese dato estadístico de que si yo agilizo, tengo buena agilidad mental, pongo a funcionar mi cerebro y si leo 1000 palabras tengo esa capacidad, ¿cómo es eso? ¿Cómo llega uno a desarrollar también su mente, su capacidad mental que pueda leer 1000 palabras y tener comprensión del 100% de lo que uno lee? Claro, si nosotros analizamos que vamos a leer 1000 palabras en la lectura tradicional como hoy por hoy usted la hace, es prácticamente imposible. Nuestro sistema académico tradicional, el que nos enseñaron a usted y a mí, y yo creo que a todos los televidentes, fue de una misma manera. Nos enseñaron a leer las vocales, vocales consonantes, consonantes sílabas, de sílabas hacíamos conexiones y hasta ahí nos llegaba la lectura. Entonces, ese sistema tradicional era un sistema totalmente lento, lo que le permitía a la persona leer palabra por palabra de una manera silábica. El cerebro es muy rápido, que mientras usted está leyendo, le está pensando en una cantidad de información. De ahí radica que usted lea y termina haciendo otra actividad, pensando otras cosas. Entonces, este programa lo que va a realizar es que usted no lea ni de izquierda a derecha, sino que lea de una manera vertical. Me va a preguntar, don Javier, ¿cómo? El cerebro y el ojo tienen la capacidad de hacerlo. Lo que pasa es que no lo hemos estimulado. Es decir, esta herramienta no la está inventando ninguna entidad X, sino que el ser humano desde que nace tiene la capacidad de poder detectar a nivel visual una cantidad de información, pero que el cerebro no lo entrenaron para reducirla de una manera significativa. Voy a ser claro. En la lectura normal de la que usted hace, estimula de 1 a máximo 5 grados a la hora de leer. Eso equivale a unas 2 palabritas más o menos. En el sistema avanzado de lectura, a usted se le va a estimular el campo visual para que llegue a un máximo de 25 grados. Quiere decir que usted, sin voltear a mirar, va a detectar la palabra en el centro y va a detectar desde la primera hasta la última, logrando una amplitud visual, dejando de leer de izquierda a derecha palabra por palabra, sino leyendo frases completas por impacto visual. Eso hace que mi velocidad de lectura sea mayor. Lo que antes me demoraba en leer aproximadamente unas 15 palabras en unos 8 segundos, yo ya en 2 segundos voy a leer las mismas 15 palabras. ¿Por qué comprensión del 100? Porque cuando yo leo palabra por palabra, el cerebro es más rápido. Él asocia con imágenes o situaciones que yo ya haya vivido. Y si se mezcla con el ruido, si se mezcla con algún sonido que de pronto en ese momento esté
la comprensión de lectura se distorsiona un poco. Cuando yo ya leo una frase completa, leo un concepto claro, una idea general completa, mi comprensión va a ser aún mejor. Es decir que parte del secreto, entre comillas, está en asociar palabras con imágenes o con símbolos. No tanto asociar palabras, eso es lo que hace normalmente el cerebro actualmente. Por eso voy a colocar un ejemplo, don Jader. Si yo le digo la palabra rosa, ¿en qué se imagina rápidamente? Literalmente, en la rosa. En la rosa, ¿cierto? Pues si yo le digo Rosa Pérez, Una mujer. ya es una mujer. Y si le digo que Rosa Pérez trabaja en un banco, ¿cómo se la imagina? Bueno, ya me imagino una mujer tal vez sentada atendiendo al público. En público, en un banco de sangre. Bueno, con su tapabocas y de pronto una jeringa. Mire, de lo que terminó siendo una flor, pasó a ser una señora tendiendo a un público y después un tapabocas, una jeringa. Así funciona nuestra lectura. Por eso, después de terminado, yo tengo que hacer una segunda, tercera y cuarta lectura para comprender el 100% de lo leído. Pero si usted por impacto visual, como cuando usted pasa y ve la valla de una marca de bebidas gaseosas, usted no se para de mirar a ver cómo es la lectura, sino que usted por impacto visual ya lo conoce, ya lo identifica. Entonces lo mismo pasa a la hora de leer. Si por identificar usted sabe que Rosa Pérez trabaja en un banco de sangre, en un solo impacto visual, usted ya sabe y tiene una idea y un concepto claro, lo que no le va a permitir regresarse en la lectura. Bien, bueno, se escucha que la mente hay que ponerla, hay que alimentarla y hay que ponerla a trabajar. ¿Cómo se logra eso? Caso concreto, ¿cuántos, usted tiene hijos? Sí. ¿De cuántos años? 8 y 12. 8 y 12. Hablemos del de 12. ¿Cuándo en 24 de diciembre le ha dicho papá no me compre regalos, cómpreme un libro? Nunca, en los 12 años. Y si digamos, tocamos esta analogía ante todos los colombianos, creo que el porcentaje es alto. Es muy fácil. Es fácil crear hábitos y el hábito me crea una conducta, ¿cierto? Normalmente, como hablamos detrás de cámaras, decíamos de que el ser humano o el colombiano, el 70% o casi el 80% de su sueldo se lo gasta en ocio. El 20% se radica, el 10% en alimentación, el otro 10% en educación. Si analizamos países como Suiza, el 77.7% se lo gastan en educación y lo que les sobra para ocio, para alimentación. Entonces, educar la mente, estimular la mente es muy sencilla, es creando un hábito, es creando una cultura, pero esa cultura tiene que ir desde casa y desde casa se tiene que transmitir en el colegio, no es al revés, no es de colegio a la casa, porque el colegio le puede enseñar, pero si llega a la casa donde el padre de familia le dice, mijo, hay que ponerse a leer, pero nunca ve al papá leer, pues el niño no va a tener un ejemplo. Entonces, si nosotros creamos una cultura, llamemos de educación a nivel del lector, desde tempranas edades, pero toda la familia, es totalmente, digamos, mucho más sencillo. Cuando vamos a leerle un libro a un pequeño de 5, 6, 8 años, lo primero que vemos en los libros son los gráficos, los dibujos, y eso obviamente logra concentración en ellos, incluso hasta el adulto, porque uno lee más bien un párrafo muy corto, pero ve el gráfico. ¿Cómo hacer o cómo lograr que una persona que sea perezosa para leer y que empiece a tomar estos hábitos logre concentración en lo que está leyendo? Con lo mismo, si a una persona le da pereza leer, le dificulta, llamémoslo que tiene fobia, lo último que yo debo hacer es darle un libro. Ejemplo, hoy los colegios dicen que hacen planes lectores y los planes lectores lo primero que hace es entregarle un libro al estudiante. ¿Será que a ese niño lo va a hacer con gusto? No creo, porque él tiene una fobia, y es una fobia que no se la va a quitar nadie. Este tipo de herramientas, este tipo de trabajos a nivel de gimnasia cerebral enfocado a la lectura, no se trabaja con libros, no se trabaja con lectura, se tiene que trabajar mediante terapias visuales, terapias auditivas y terapias de lenguaje, todo a nivel terapéutico para que la persona, cuando ya tenga cierta habilidad, ya entre y aborde un libro. Pero yo no puedo comenzar al revés. Yo no puedo llegar, si usted por ejemplo tiene fobia a las arañas, llegar y pasarle de una vez a la araña. Debes de tener un entrenamiento mental antes de que me traigas la araña, ¿cierto? Es lo mismo. Yo debo tener primero un entrenamiento a nivel de lectura, de concentración, de mapas mentales, antes de yo abordar un libro. Porque lo que menos que yo quiero ver hoy día es un libro porque me da pereza y porque no me concentro, no comprendo nada
y si usted me va a dar un libro, yo ya le digo, don Jairo, muchas gracias, no quiero asistir, ¿cierto? Entonces, la convocatoria y la que la persona, digamos, tenga un grado, de gusto por tener, digamos, por la lectura, es arrancando, eliminando los malos hábitos en la lectura, como es el sueño, la pereza, el cansancio, la irritación en los ojos, el lagrimeo, que eso hace todo conjunto que yo no comprenda, no retenga, no analice, no interprete. Si hablamos de agilidad mental, hablamos o nos remitimos a pensar exclusivamente en esa capacidad de poder adquirir, recibir y procesar la información, pero ¿de qué manera eso influye en la ortografía de la persona? Total, porque si hablamos de agilidad mental, no es solamente como para yo desarrollar este cubo, ¿cierto? Sino que esa agilidad mental se pueda plasmar tanto a nivel escrito, a nivel oral o a nivel lúdico, ¿cierto? Para eso debe haber un entrenamiento. ¿Por qué transmite, digamos, en el tema de ortografía? Normalmente las personas que tienen buena ortografía son las que leen, ¿cierto? Los buenos lectores tienen una buena ortografía. La pregunta es, ¿por qué? Porque estas personas que leen comúnmente y mentalmente van repitiendo o van viendo las palabras a menudo. Y van y sacan otro libro y vuelven y ven la misma palabra. El subconsciente, en la parte de la retención, ellos graban que a la hora de escribir ya saben cuál es la composición gramatical de la palabra. Nosotros lo trabajamos de la misma manera, pero más rápido, más intensivo. Nosotros trabajamos la memoria fotográfica para que la persona lea la palabra y recuerde cuál es la composición gramatical de la misma y así lo pueda plasmar en un escrito. Esos hábitos de agilidad mental en una persona de 50, 60 años pueden llegar a ser iguales a los de un menor de 8, 10 o 15 años. Claro, a veces eso es un paradigma que tiene la sociedad, que dice que entonces si yo soy viejo yo ya no aprendo y entonces esa es la excusa que se vale más de uno. Resulta que eso a nivel de gimnasia cerebral se puede trabajar desde niños, desde 8 años hasta niños de 70. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? El niño de 8, 9, 10 años, es más, hasta 15, 16, es muy sencillo. Vamos a hacer el entrenamiento de gimnasia cerebral. Si no quiere ir, ¿qué pasa? El padre de familia, ¿qué hace? Nos vamos. Y te lleva. Y no hay tantos peros, no hay tantas barreras. El adulto dice, vamos a entrenarnos a nivel cerebral. ¿Cuándo tengo clase? Mañana. ¿Voy a ir? No, qué pereza. No, no quiero. ¿Quién obliga al adulto? Nadie, ¿cierto? Entonces, no es que la capacidad cerebral del adulto sea menor a la del niño. Los dos tienen la misma capacidad, tienen el mismo proceso de aprendizaje. La diferencia es que el niño no tiene tanta excusa para realizar el programa. En cambio, el adulto se vale de muchas excusas, de muchos pretextos para no aprender. Pero la capacidad cerebral es intacta para el de niño de 8 como para el niño de 70 años. Bueno, Luis Gabriel Durán, gerente de Agilidad Mentes Integrales, muchas gracias por aceptar la invitación, por la información que nos ha suministrado y finalmente demos esas recomendaciones para los televidentes que nos ven a través de la señal de PIC Televisión o a través de las redes sociales frente al tema de agilidad mental. ¿Qué recomendaciones podemos dar? Recomendaciones muy sencillas. La primera, si no le gusta leer, busque herramientas que le permitan mejorar la lectura, pero nunca la deje a un lado. Les voy a dar un consejo. La lectura es algo que no la van a poder evadir nunca en sus vidas. Desde que naces hasta que te mueres vas a tener que leer. Y a veces eso hace que a nivel laboral y a nivel personal yo, digamos, tenga inconvenientes. Otra recomendación, si usted es de esas personas que realmente se le dificulta coger un libro, es muy sencillo. Hay que crear hábitos para que los hábitos se vuelvan conductas. Y esas conductas se vuelvan, llamemos, inertes o se vuelvan, digamos, personales. Coger 3 pedacitos, 3 renglones de un libro, no necesita leer más. Buena postura, que haya muy buena iluminación, haga lo que lo disfrute, con una bebida que realmente le agrade, en un ambiente que le agrade. 3 renglones de un texto de un libro, hágalo una vecesita diaria, aumente cada día, y en cuestión de alrededor de unos meses, prácticamente ya se estará leyendo un libro, teniendo un buen hábito de lectura. Eso sí, busque el libro que más le agrade, busque el libro que más les guste, que realmente lo apasione y que usted realmente lo encuentre divertido. Si encontramos eso, va a tener un amor por la lectura. Gerente, muchas gracias. A usted, muy amable. Bien, él es Luis Gabriel Durán, es, le reitero, gerente
de la entidad Agilidad Mentes Integrales, esto en la ciudad de Ibagué. Para quienes nos ven a través de las redes sociales y para quienes residen en esta capital, pueden comunicarse con esta entidad a la línea 264-8014 o a la línea celular 321-780-3059 y obtener mayor información. Hoy estuvimos desarrollando el tema de mentes integrales. Ustedes, amigos televidentes, pues recuerden que dentro de 8 días nuevamente tienen una cita con nosotros para continuar conociendo y aprendiendo más acerca de temas de interés. Recuerden que aquí nosotros siempre estamos a su servicio.